Hola chicos, bueno pues parece que estamos de nuevo en saturación y ya voy avanzando de que en este periodo de saturación grabaré muy poquitos días dado que el trabajo se va a realizar en fango y en condiciones de trabajo bastante extremas, con lo cual no hay calidad suficiente para grabar. En fin, llegarán otras mejores, pero de momento vamos a centrarnos en lo que estamos y vamos a ver qué nos depara el día. Dentro cabecera. Bueno, hemos estado un par de días con el Debris Removal, quitando porquerías que han tirado por el fondo hace 20 años. Ya hemos empezado a cortar otra vez tubería de 36 pulgadas. Y nada, esta noche quizás a saturación. Pero ya tenemos los bancos de trabajo preparados. Vamos allá. Estamos listos. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. There is Mr. Troy. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. That's Okay. Thank you, man. Kiran, this one please push it up. Yes. Kiran, pass. Yala, buena, mira. Okay, Roger. heart it race. So catch If there's any problem, wave your hand on the camera, Roger. I won't be able to hear anything. Okay. Bueno, finalmente hemos sido presurizados, estamos con los compañeros y en breve empezarán las operaciones de buceo. We get a new boy. Bueno, estamos en profundidad. Y nada, ya ahora, en una hora le darán el 1 hour notice a mis compañeros, irán a bucear y nosotros esta noche al agua. 7 horitas de agua. Bueno, como veis, el Helio ya ha hecho de las suyas y nos ha cambiado el registro de voz y aquí estamos, en el fondo, mi compañero y yo, rodeados de un fango espeso que se va a prolongar durante bastantes días de trabajo. En fin, el trabajo sigue siendo demolición, solo que con visibilidad muy reducida. Lo que para vosotros son 7 u 8 minutos de vídeo, para nosotros son 7 horas de agua cada día y creedme, pasan muy despacio. En este tipo de operaciones, y si estamos desplazando piezas pesadas, como es el caso con la pinza hidráulica de 40 toneladas, el buzo 2 se suele colocar a la espalda del buzo 1 teniendo visual con él o contacto físico. La gestión del umbilical será esencial, siempre teniendo en cuenta que pueden quedar atrapados por estas cargas en suspensión. El trabajo en estas condiciones requiere un máximo autocontrol y una buena templanza, estar concentrado a 200% y seguir las instrucciones que llegan desde superficie. Tras esta dura jornada de trabajo, regresamos al sistema donde nos esperan en la misma cámara un equipo de otros 3 buceadores que ahora duermen, con lo cual llegamos e intentamos hacer el menor ruido posible, ya veis, sin luces apenas o muy difusas, y lo único que nos resta
es descansar, comer en silencio en esta semioscuridad y esperar la llegada del nuevo turno al agua. Bueno, hemos hecho el primer buceo. Fue algo francamente difícil. Visibilidad cero, maquinaria peligrosa. En fin, habrá que ir adaptándose. No pude grabar nada porque visibilidad cero, total. Y aquí lo que es fango, fango y más fango. Let's do the second day. In the work, third day of the SAT, more or less. Okay, ready to the water. Prepare the suits, prepare the stuff. At the moment, not information about the task as usual, right? As usual. Tras otro día de buceo en el maravilloso fango que nos ofrecen estas aguas en Oriente Medio, regresamos y encontramos a los compañeros despiertos, con que organizamos una comida en grupo. Aquí veis más o menos la alimentación que nos ofrecen desde el barco y que nos nutre en estos 28 días de trabajo. नहीं मैंने पुराना दे दिया था बाहर मेरे को मालूम नहीं था तुमने किसको दिया था? कल लॉक में रखा था ना पुराना हाँ किसको दिया था? किसको दिया था मतलब Cuando estamos en saturación, tenemos todos un espacio personal. En mi caso me ha tocado el banco de arriba, un banco que se reduce por la curvatura del sistema y en el que guardaré mis pocas pertenencias personales y tendré mi cama para descansar. Como veis, no es ningún lujo y con poco que te muevas te sueles dar con la cabeza en la pared. Aquí el simple hecho de hacer la cama o moverte dentro del sistema puede significar todo un reto. Aparte hay que coordinarse con los compañeros para no coincidir en este tipo de tareas, dado que el espacio, como veis, es bastante reducido. Cuando nos toca descansar e irnos a dormir es cuando normalmente les dan el 1 hour notice al otro equipo. Habrá una sucesión de ruidos y luces que durará un buen ratito, así que se descansa cuando se puede. ¡Hasta la próxima!